Estimados amigos, recibe un cordial saludo en el horario que me estés viendo, en la parte del mundo que estés viendo este inicio de diplomado. Entonces, te prometo que nos vamos a divertir, que aprenderás nuevas cosas, que habrá retos, los cuales afrontaremos juntos, pero sobre todo, cuidaremos el qué hacer de nuestra medicina regenerativa, teniendo en cuenta la finalidad que es nuestro paciente. Entonces, como primera clase, como primera sesión que vamos a dar el día de hoy, es para empezar a familiarizarnos con cómo debemos de ir protocolizando un paciente, incluso cómo tener el acceso desde que el paciente llega a nuestra consulta. Y esto, quiero decirte que es una recomendación que lo vayas haciendo en un manual tangible, lo vayas haciendo en una hoja de Word, para que puedas presentarlo en algún momento ante la autoridad o tengas manuales de control interno. Entonces, el manual de atención dentro de la medicina regenerativa que te propongo que lleves es el siguiente para que vayas optimizando tus resultados, seleccionando pacientes y asimismo hacer una atención adecuada. Muy bien, la estructuración de un tratamiento en medicina regenerativa, funcional, antienvejecimiento, pues requiere un diagnóstico, requiere una planeación médica personalizada, que tengas fases de tratamiento para el paciente y pues se dedica principalmente a tratar el organismo enfermo, envejecido y qué podemos utilizar. Entonces, utilizamos biomoléculas, utilizamos hormonas, células madre, exosomas, nutrientes, antioxidantes, con la finalidad de revitalizar el cuerpo, regenerarlo y darle un acondicionamiento óptico de acuerdo a la edad y sexo de nuestro paciente. Es común que un órgano, cuando se enferma, se afecte de diversas maneras. Recordar aquí, por ejemplo, el espacio de Pischinger que vemos aquí en la imagen, que todo lo que tenga relación con la matriz extracelular, ese líquido intersticial, es el medio por donde se nutre la célula, por donde también salen sus detritus celulares, sus desechos, y si este se empieza a tornar tóxico, empieza a generar cambios a la célula, cambios de adaptación o de muerte celular. Es pensar que si un grupo de células de mi hígado se afectan porque han dejado o no tienen el acceso a los nutrientes y se han llenado de detritos celulares, pues me generará insuficiencia hepática, empezando por una esteatosis. Si es de la sustancia negra de mi cerebro, pues generará Parkinson. Si es de la corteza, tendremos algún deterioro cognitivo, Alzheimer. Si es de el riñón, pues una insuficiencia renal, pero si es el corazón, pues sea un infarto. Entonces, pensar en permeabilizar, en desintoxicar estos procesos para que el órgano pueda resolver el conflicto o la enfermedad que lo está llevando al mismo. ¿Qué requerimos como primer paso? Siempre, siempre hacer clínica, llegar a un diagnóstico y este diagnóstico depende de varios procesos, incluso de análisis moleculares, pero realizar una historia clínica adecuada, completa, utilizar laboratorios, estudios de gabinete, medir la inflamación, interleucina 6, proteína C reactiva, ver cómo está la interleucina 10, porque esta es la mediadora también, velocidad de sedimentación globular y algunos otros marcadores, si es posible, como este diagnóstico de inflamación silenciosa o muy en boga, diagnóstico también por el doctor Barry Sears, que tal cual así su libro se llama, Inflamación Silenciosa. ¿Cómo estamos en cuestiones hormonales? Cuando llega un paciente que ha presentado, por ejemplo, mucho estrés en una situación psicológica, en una situación física, prácticamente este termina agotado. Entonces, medir los niveles de cortisol en ayuno por la mañana es muy importante para saber cómo este se está presentando hacia el estrés. Entonces, la tiroides es importante valorarla. La tiroides se valora en sangre y se valora también con un ultrasonido, porque puede tener alteraciones en su función, pero también alteraciones estructurales que son dignas de diagnóstico. Y muy importante para nuestras pacientes femeninas, para nuestras mujeres, hacer diagnóstico hormonal. Entonces, tenemos una epidemia, no sé si sea también pandemia, ¿verdad?, de ovario poliquístico, pero desde muy chicas empiezan con síndromes de ovario poliquístico, con quistes en mama. Entonces, todo esto es importante porque nos están revelando una inflamación, un deterioro inmunológico y
ser necesario buscar estudios órgano específicos. Realmente si estoy buscando a lo mejor una insuficiencia renal, una cistatina C, una inflamación crónica, una inflamación aguda en el pulmón, una procalcitonina, si marcadores de insuficiencia hepática, musculares, CPK-MB, entonces irlo haciendo de manera característica para el motivo de consulta y hacia dónde quiero llevar al paciente y tener parámetros de dónde medirlos o incluso diagnósticos moleculares como medir el acortamiento de los telómeros, incluso NAT intracelular, que ya hay algunos laboratorios que lo miden, y muy importante también los marcadores tumorales. A partir de los 40 años de edad, como de rutina, pedir marcadores tumorales para ovario, para mama, para próstata, de acuerdo a la selección del paciente, pero nos estemos dando cuenta de los cambios metabólicos que esté haciendo el mismo. Entonces, punto uno, muy importante, buscar llegar al diagnóstico clínico. Después de ahí, generar un esquema de tratamiento. Entonces, en el esquema de tratamiento vamos a individualizar a nuestro paciente, saber cuál es el motivo de consulta, si es una lesión musculoesquelética, si es una lesión crónico-degenerativa, si requieren algún manejo especial. Entonces, vamos haciendo un protocolo a su medida, buscar seleccionar nutrientes específicos para la vía oral, para la vía intravenosa, con la finalidad de acondicionar totalmente un medio donde la célula pueda desenvolverse, pueda regenerarse, pueda adaptarse y hacer sus procesos de plasticidad, de transdiferenciación, incluso de desdiferenciación celular. Y esto lo hacemos en un ambiente óptimo, pero tener en cuenta que los protocolos deben de ser sistémicos, pero también locales, y mantener siempre buscar el resultado en lo que es la causa de consulta del paciente. El método de aplicación. ¿Cómo hacerlo? ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Por la vía que lo hace? Es muy importante que si estás buscando un plan de revitalización, un plan antienvejecimiento, un wellness, pues tengas una sesión donde se esté aplicando tratamiento local, donde estés dando mejoría también en una parte sistémico, si estás trabajando con inflamación crónica, pues tengas un mecanismo para disminuir la inflamación crónica y atiendas el motivo de consulta e incluso te des la libertad de fortalecer el tratamiento y hacer un procedimiento estético. Recordar que la belleza es de adentro hacia afuera, entonces yo no he conocido ahorita un paciente que me haya dicho que no quiere, por ejemplo, que le haga algún procedimiento estético cuando estoy pasando un plasma intravenoso, cuando estoy poniendo un suero autólogo, entonces les digo, te voy a dar un piquetito aquí, te voy a dar otro piquete acá, con la finalidad de estimular específicamente esa zona y pues los rasgos de belleza se sigan conservando. Entonces, hacemos uno o dos procedimientos en la misma consulta para ir avanzando de una mejor manera y siempre tener cuidado en lo que es asepsia y antisepsia, los cuidados propios del paciente. Y para eso también les pongo aquí una parte de enfermería muy importante, que en particular me gusta mucho, que son los 15 correctos. Entonces, los 15 correctos es el lavado de las manos, verificar los antecedentes alérgicos del paciente, que no se nos vaya a chocar a nosotros en la consulta. Y si eso puede pasar, nosotros estar preparados, tener los mecanismos de respuesta. La toma de los signos vitales muy importante, verificar, ¿verdad? Dicen ahí en el hospital, ¿quién intuba una hipoglicemia? Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de situaciones. Que sea el medicamento correcto, la dosis correcta, que la vía sea la correcta, la hora sea correcta, que sea el paciente indicado, al que le estamos indicando el tratamiento sea paciente correcto, la técnica correcta, la velocidad de infusión sea correcta. Esto es algo muy importante. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen experiencia y han pasado, por ejemplo, células madre, exosomas, y el paciente ha presentado escalofrío, ha presentado rubor, ha presentado dolor, cefaleas, incluso algunos hipotensión. Entonces, tener en cuenta eso, la velocidad de infusión es muy importante. En este caso, hay protocolos en los que podemos pasar rápido lo que es el tratamiento, lo que es el suero,
pero en algunos no. En el caso de las células madre deben de llevar una infusión lenta y sostenida y evitar la aglutinación, por ejemplo, del botón celular que pueda generarnos un trombo. Y verificar en nuestros insumos que estén en la caducidad correcta, que tú hagas y tú lo coloques. O sea, usted mismo verifique todo el procedimiento de lo que está colocando. Si ya adiestraron un equipo de enfermería, pues es muy importante siempre ponerles esta parte como seguridad del paciente, los 15 correctos. Y registre usted mismo el medicamento, qué fue lo que colocó, y esto para incluso darle un seguimiento al paciente. No administre bajo órdenes verbales, esa es una indicación para enfermería, entonces hagan unos pequeños recibos donde le digan qué se le va a aplicar al paciente, cuál es la dosis y verifiquen. Es importante sí que confíes, pero supervisa. Confía, pero supervisa. Eso es algo muy importante porque al momento de un efecto secundario, quien tiene totalmente la responsabilidad eres tú. Y posteriormente, educar al paciente y a su familia. Saber que lleguen, por ejemplo, al consultorio bien comidos, cuando vas a aplicar alguna terapia, que traigan una uña despintada, cuando vas a colocar el oxímetro, todo ese tipo de situaciones son de apego al paciente que al final nos demuestran seguridad de la misma terapia y seguridad del paciente. Hacer los procedimientos con el mínimo dolor posible. Es importante que manejes el dolor. Hay pacientes que simplemente al mencionarle que le vas a colocar un suero ya genera temor, que tienen temor a la punción, entonces que están imaginando o se están preparando psicológicamente para mucho dolor. Entonces hay que hacer una buena técnica. Si lo que vas a infiltrar es una técnica adecuada con agujas bien cortantes, ¿verdad? Para que se perciba menos, con movimientos rápidos y precisos. Y verificar, cuando estamos utilizando tratamientos de sueroterapia, la recomendación es de que tengas tiras de pH, que veas en qué pH te está llegando el producto, que utilices productos con registro sanitario es lo ideal. Sabemos que no existen muchos de registro, pero algunos sí tienen registro y que a la infusión de estos, porque son muy ácidos, puedan ser dolorosos. Entonces, para que controles también la velocidad de infusión, algunos la osmolaridad pues es mayor, que pueden precipitar y generar dolor. Entonces, esto es importante que tengas con paciente. Algunas ocasiones tendrás que calentar una solución en microondas y pegársela al suero en el que lo estés pasando o calentar la mano de donde está pasando la solución con la finalidad de disminuir el dolor. Entonces, esto es importante si vas a infiltrar a lo mejor una rodilla. A veces les genera más dolor la aplicación de la anestesia que la misma punción y esto responde a una adecuada técnica. Entonces, selecciona bien el grosor de tus agujas, desde agujas muy delgaditas como las conocidas Misawa, que son agujas de 27, como agujas de más grueso calibre, 16, 18, que puedan generar un poco más de dolor, pero que sean necesarias. Entonces, esto se acompaña de una buena técnica porque sabemos que si al paciente le generas mucho dolor, pues va a pensar para ir a tu consulta o prácticamente dejará de ir. Siempre, 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 cuando el paciente ingresa a consulta, siempre, siempre lo primero después de presentarme y saludar, les digo yo, es la toma de los signos vitales. Entonces, siempre, siempre los signos vitales. Si ya conocemos al paciente que es hipertenso, que es diabético, que tiene que cruzar la ciudad para llegar con nosotros, o a lo mejor hasta se vino en caballo, no sé, diferentes lugares o cada lugar que tenga características propias, siempre lo primero es signos vitales y dar un espacio, dar un tiempo. Si conocemos que el paciente es diabético y a lo mejor viene con una glicemia más baja que lo habitual, pues darle algo de tomar, preparar al paciente para evitar los efectos secundarios. Yo les hago recomendaciones que cuando el paciente venga en un proceso eufórico, de mucho estrés, que esté pasándole alguna situación, a veces es mejor no colocar ese día el tratamiento, porque lo que es una realidad cuando el paciente está tenso, está estresado, si lo haces con un procedimiento tal vez mínimo, pueda tener un evento pues no favorable, un efecto secundario y ponerte en riesgo. Aún así, debes de estar preparado y saber que debes de contar
al menos con los signos vitales del paciente. Y una vez que se retira el paciente, porque el cierto nerviosismo después de pasar un tratamiento, alguna terapia es, doctor, es que sentí esto, es que tengo frío, es que está pasando esto. Entonces, la única forma de que tú estés tranquilo y duermas tranquilo es haber corroborado tus signos vitales. Las recomendaciones en el paciente nos dice qué puedo comer o qué no puedo comer. Entonces, los alimentos son muy importantes, cómo comerlos, cuándo comerlos, qué cantidad comerlos y qué estamos buscando con el paciente. Entonces, buscar dietas que sean antiinflamatorias, que lleven un adecuado aporte de grasa, como la dieta del Mediterráneo. Si está practicando algún método como ayuno intermitente, como dieta keto, entonces, o dieta cetogénica, entonces tener cuidado en cuál lo está haciendo, por ejemplo, una cetogénica, hidratar bien al paciente, mover bien esas cetonas para que no está contraindicado que pasemos nosotros el tratamiento. Pero es importante el acompañamiento de una dieta. Está la dieta de acuerdo a los grupos sanguíneos de los doctores Peter de Adamo, el libro está libre en la red, entonces de acuerdo al factor sanguíneo también es importante porque la sangre tiene la información de todo, la información ancestral, entonces ahí nos va a decir a qué estamos mejor adaptados para consumir nosotros en nuestros alimentos, como el tipo O está adaptado a consumir la carne, pero no la leche y sus derivados. Entonces, el grupo A sí tolera la leche y sus derivados, refiero a leche animal, y así cada uno tiene características distintas. Y acondicionar al paciente de que si tiene una actividad extenuante, pues darle un shot más dentro de la dieta para que éste le genere energía, evitar, por ejemplo, los venenos blancos, la sal, las harinas, la glucosa, el azúcar precisamente, porque también interfieren o comprometen el metabolismo celular y nos evitan la migración celular. Entonces nosotros necesitamos que las células lleguen a diversos lugares del cuerpo que tengan ese proceso para adaptarse y vivir ahí. O si estamos movilizando células de la médula ósea, pues a su vez estas también tengan los nutrientes necesarios para poder regenerar un tejido. Y pensar desde ahorita en este momento que estamos en la primera sesión, la primera clase, pensar que una célula, por ejemplo, que su diferenciador es un CD34, que es una célula hematopoyética, puede llegar a un tejido y hacer un proceso de transdiferenciación. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede convertir en hepatocito, que se puede convertir en neurona, en nefrona, de acuerdo a qué, al ambiente en el que va a estar y cambia su codificación celular. Ese es un mecanismo también mediado por epigenética, donde tiene una adaptación celular por medio de transdiferenciación y puede proliferar, y eso se llama plasticidad celular. Dar las indicaciones por escrito al paciente, incluso tener una copia nosotros, indicar movimientos o ejercicio moderado. Imaginen ustedes un paciente de artritis, indicarle movimientos de las manos, tener ejercicios nobles que para una persona sana o subsana serían normales, incluso fáciles, pero para él no. Y, por ejemplo, después de haber infiltrado una rodilla, tener también movimientos que nos hagan distensión para que pueda separarse el tejido y poder mediar el dolor, una columna, higiene de columna y demás. Entonces, es importante que siempre estemos ya condicionando al paciente de que ha iniciado un proceso, un tratamiento regenerativo, un tratamiento antienvejecimiento y que prácticamente de esto dependerá su salud y la adaptación a sus actividades de la vida diaria y prácticamente el rendimiento del mismo, de las mismas actividades. Cuando hacemos un trasplante celular, cuando hacemos algún procedimiento, a veces los pacientes nos dicen que tienen fiebre o que tuvieron una elevación de la temperatura. Es importante cuantificarla, hidratar al paciente, evitar los AINES, pero si esto es agresivo y termina agotando al paciente, se pueden utilizar esteroides, se pueden utilizar AINES, paracetamol, ibuprofeno, para ir mediando la respuesta. Lo importante es
que está sucediendo algo, tener principalmente cuidado cuando utilizamos células madre halogénicas y el paciente tuvo fiebre, nos refiere a estar teniendo fiebre. Hay que verificar, anotarlo como, tenerlo como un reporte, como un evento. Y si eso nos está sucediendo continuamente, necesitamos que los laboratorios con el que estamos trabajando verifique el medio en el que están mandando las células, en qué pH están las células, cuál es la viabilidad celular del envío a las 8 horas, 12 horas, 24 horas, 36 horas y demás para saber cuántas células se van a morir y esas células tal vez sean las causantes de este proceso. Si es mediado solamente con hidratación y descanso, pues no hay problema, pero sí tener particularmente eso de que el paciente lo pueda sentir o datos de que presente algún resfriado como mialgias, artralgias, cefalea. Entonces, todo ese tipo de situaciones, reportarlas y mediarlas y darle seguimiento post tratamiento al paciente para saber cómo se está comportando. La zona donde aplicamos puede presentar un enrojecimiento, puede presentar el eritema, puede tener inflamación y pueda tener un poco de dolor postpunción, lo cual consideramos normal. Siempre les recomiendo que después de una punción apliquen antiséptico, que apliquen microdacin, isodine, lo que ustedes estén más familiarizados, y protejan la zona de que no se vaya a contaminar después de la punción, pero indicarle al paciente que también existen dolores post-punción y en caso de músculo esquelético, siempre el plan es entre más movimiento, menos medicamento y esto es un tratamiento funcional. El paciente te dice, ¿qué puedo hacer? Puedes hacer diversas actividades, pero recomiendas, por ejemplo, el que no cargue, el que mantenga un reposo relativo y actividades extenuantes, pues las disminuimos. Doctor, ¿qué voy a sentir después de que me ponga un tratamiento o lo que usted me dice como terapia celular? ¿Qué puedo sentir? ¿O qué en eso, en qué me va a ayudar? Para este proceso, el tratamiento se ha representado diversos autores que nos dicen que se presentan en 3 fases. Entonces, las primeras horas o días del tratamiento, pues los elementos celulares son absorbidos en la corriente sanguínea, inducen una mejoría a corto plazo que se desvanece en los siguientes días. Entonces, cuando empiezas a pasar nutrientes, cuando empiezas a pasar las células madres, me sentí bien, dormí mejor, me recuperé, pero ese efecto disminuirá, caerá. Es un efecto que puede durar una semana hasta 15 días, y así tal cual lo refieren los pacientes. Entonces, esa es la primera fase, no es definitiva. Después tenemos una segunda fase que se llama silencio terapéutico. Y esta fase del silencio terapéutico son los de, pues fíjese que sí lo sentí una semana, 2 semanas, pero después regresé a lo mismo. Me siento igual. Entonces es cuando el médico dices, ¿cómo se siente igual? ¿Por qué se siente igual? Si pusimos 100 millones de células madres, si movilizamos células madre de la médula ósea, es más, le puse 25 gramos de vitamina C, lo estoy manteniendo con glutatión, con precursores de glutatión vía oral, ¿por qué se siente igual? Entonces, porque esto es un camino, esto es un proceso. Entonces, esta segunda fase que va, que puede empezar de los 3 a los 10 días después del tratamiento, que es un periodo correspondiente que requieren los elementos para adaptarse. Entonces, la adaptación celular puede empezar a los 3, a los 10 días, y hay que decirle al paciente, los cambios empiezan a los 18 o 21 días, que es más o menos el tiempo en el que se genera colágeno. Por eso, cuando aplicamos un tratamiento, le damos hasta un intervalo de 15 días. Venga cada 15 días, vamos a hacer 5 sesiones con ese tiempo de cada 15 días. Después vamos a descansar 1 a 3 meses o si es un protocolo ya de regeneración ante envejecimiento, nos vemos en 6 meses o nos vemos en un año. ¿Por qué? Porque esos procesos en los que se va a ir adaptando e integrando, pues prácticamente los tendremos en silencio terapéutico. Y en este periodo prácticamente los pacientes nos dicen que no tuvieron mejoría,
pero algunos reportan desde antes que sí cambiaron ya muchas cosas. Entonces, esto es relativo para los pacientes, pero es una fase que ya se conoce como segunda fase de silencio terapéutico. Y tenemos una tercera fase. En esta fase ya es el estado de revitalización o reactivación de funciones. Este se inicia a las 3 a 6 semanas y dura de 4 a 12 meses. Entonces, después de que nosotros ya aplicamos, ya concluimos un tratamiento, un ciclo de tratamiento de regeneración, pues dura de 4 a 12 meses y en este momento ya debe de ser notorio pues el objetivo terapéutico que estábamos buscando, pero los pacientes sí presentan una mejor vitalidad, mejor capacidad funcional, mejoría en condiciones generales. Es una reactivación ya de la salud que se puede manifestar con que ahora tengo más apetito. Más, por ejemplo, el paciente geriátrico, el paciente geronte, es como mejor, descanso mejor, puede subir de peso, por eso si lo acompañamos de un proceso de ejercicio específico para el paciente, pues pueda ganar masa muscular, desaparecer la debilidad, aumento en sus capacidades físicas y mentales y el estado de ánimo. El estado de ánimo es importante porque un cuerpo que se siente bien, un cuerpo que está bien, tiene mejor tolerancia, mejores capacidades cognitivas y también de propiocepción. Entonces, durante este proceso, es importante que nosotros le dejemos al paciente una medicación adecuada, que siga con herramientas para su dieta, que lo estemos suplementando, que estemos utilizando hasta liberadores de células madre, hablando como el alga flosacua, que va a ser uno de los temas que vamos a ver, que estemos desinflamando con omega, que estemos utilizando cúrcuma y que haga actividad física moderada, sin llegar a la fatiga prácticamente muscular. ¿La terapia es efectiva al 100% de los casos? ¿Cuál sería la respuesta que me darías en este proceso? Porque yo te digo que sí es efectiva, pero presenta variables. ¿Y cuáles son las variables que presenta? Uno, que sea un adecuado diagnóstico. Dos, que tenga un tratamiento temprano y oportuno. En proceso de revitalización no es lo mismo los 20, los 30, los 40, los 50, los 80. Entonces, si entre más temprano lo empecemos a condicionar funciones y si se presenta una enfermedad, el manejo sea oportuno, sea también regenerador, pues nos dará un resultado. Que la aplicación sea continuada y sostenida. O sea, que eduquemos a nuestros pacientes, si no padecen una enfermedad, si hacer un plan antienvejecimiento, que tengan un esquema antienvejecimiento en el que podamos utilizar células madre, exosomas, que demos aplicaciones también estéticas y que estemos buscando conservar la salud y el proceso antienvejecimiento. Podemos utilizar células madre autólogas, utilizar células madre halogénicas, comprar de laboratorio diversas estirpes, fortalecer la red antioxidante y también estar movilizando las células madre endógenas para que los nichos celulares siempre estén haciendo esa reparación por lesión. ¿De qué depende el éxito en una terapia celular? Pues bueno, como todo tratamiento médico, ¿de qué depende? Del diagnóstico, que sea oportuno, que sea temprano y que sea correcto. Después de eso, la terapéutica, que la indicación terapéutica pues sea adecuada, que tenga adecuada una intervención propia para la enfermedad o el envejecimiento, pero sobre todo las condiciones del cuerpo. La capacidad de sus sustratos que esté adecuado en la red oxidante-antioxidante, la capacidad fisiológica propia del cuerpo, su capacidad bioquímica, los datos anatómicos, si tenemos un paciente con variantes anatómicas que nos condicionen a una enfermedad, como recuerdo un paciente que en un riñón tenía un doble uréter, entonces el paciente siempre hacía litos renales, entonces esta condición anatómica pues fue muy difícil de manejar. En realidad, después de algunos años, el paciente muere por insuficiencia renal porque pues generaba litiasis, ya era un paciente de más de 80 años, se diagnostica como en los 70 y tantos años, entonces pues ya teníamos un avance entorpecido para poder hacer totalmente un proceso, pero aún así lo tuvimos bastantes años,
alrededor de 8 años, 8 a 10 años en consulta, manteniéndolo. En una ocasión lo dejé de ver, se deshidrató, generó piedra, insuficiencia renal aguda y pues después fue en urgencia dialítica y fue complicado ya su manejo hasta que el paciente murió. Entonces, de en qué momento empieza es un tratamiento antienvejecimiento, lo que les mencionaba, no es lo mismo los 20, los 30, los 40, en todo momento podemos estar fortaleciendo a nuestro sistema, activándolo también epigenéticamente, metabolómicamente y haciendo que las células madre no lleguen a ese agotamiento, sino que las estemos repoblando para que el envejecimiento sea cada vez menor y la capacidad funcional. Entonces, existe el proceso de que algunos pacientes van a reaccionar muy adecuado a un estímulo rejuvenecedor, revitalizador, reactivador de funciones, y habrá algunos que no, que su organismo esté en tanto desorden, en tanto caos, con mucha toxicidad, con mucha toxemia, que lo primero que se necesita hacer es detoxificar siempre al paciente y llevarlo de manera cíclica, continua, mantenida para que podamos llegar a un resultado adecuado. Entonces, efectos no favorables. Desafortunadamente, en ciertos casos, el cuerpo humano establece un balance negativo. Rechaza sistemáticamente los estímulos terapéuticos de diversa índole. Yo sé que han visto pacientes que no responden a nada. Hay pacientes que dices, ya no responden a nada. Y es principalmente aquellos pacientes en los que hay mucha toxicidad, es más agresivo el estímulo de la enfermedad y el estímulo terapéutico prácticamente está bloqueado y si llega a sobrepasarnos en la intervención médica, entonces hay que tener cuidado en esta situación, los pacientes terminales, los pacientes desahuciados, hacer otro tipo de manejos, cuidados del dolor y demás cuidados que tengan que ser característicamente o cuidados humanos, pero tener pues cierta precaución al indicar una terapia celular, una terapia de células madre, y más si el paciente va a invertir alguna cantidad considerable, porque decimos en medicina no se garantiza nada, pero se busca cierta garantía. Entonces, desde la calidad y la calidez del servicio y pues prácticamente la calidad del producto o de lo que estemos utilizando. Muy bien, entonces termino con esta frase que dice: el mejor tratamiento contra el cáncer y las enfermedades crónico-degenerativas que se presentan durante el envejecimiento consisten en mantener en óptimas condiciones el sistema inmunitario. Te dejo para que sigas avanzando en estos videos que estamos haciendo para ti y recuerda que la recomendación es de que tengas estos protocolos en atención, que los hagas en un Word, incluso si manejas personal, que se los hagas saber, le pongas tu sello propio, tu sello de garantía, o sea, que lo aumentes y lo mejores para que vayas coordinando mejor la atención a tus pacientes, incluso tengas test de evaluación o cuestionarios de evaluación para saber qué está pasando con tu paciente. Hay cosas que el paciente olvida y que nosotros también, que dependen de salud, de estado de salud óptimo, como el cómo come el paciente, qué tal duerme el paciente, cómo enfrenta las situaciones emocionales, el estrés del día a día, cómo lo sobrelleva, y ese tipo de situaciones las puedes evaluar a través de un cuestionario. Recibe un cordial saludo, nos vemos en el siguiente video.